Le damos gracias a nuestro amado Rey porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Y hoy es una mañana gloriosa, una mañana donde le damos infinitas gracias al Eterno porque Él ha sido maravilloso con nuestras vidas. Nos está guardando, nos está cuidando en todo momento. Él está teniendo ese cuidado de su pueblo. Así que usted siéntase bendecido, siéntase agradecido, dígale al Señor: Señor, yo te agradezco por tus bondades, por tu amor, por tus maravillas, por tus misericordias, porque recuérdese que donde no hay gratitud, donde no hay, mis hermanos, agradecimiento a nuestro Padre Celestial, mis hermanos, no ocurren los milagros que nosotros queremos que ocurran. Así que seamos agradecidos con Dios. Usted no mire la situación, no mire la adversidad, no mire las situaciones, mírelo a Él en todo tiempo y en todo momento. Y recuérdese que nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que saber que estamos bajo sus alas, dice la palabra de Dios. Y recuérdese que el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen. Así que nosotros hoy, esta mañana, vamos a pedirle al Padre Dios Todopoderoso que usted y yo, ahí donde quiera que estemos y también esté su familia, que oiga atentamente la voz de Dios y asimismo que vamos a tener temor de su palabra. Vamos a creer porque recuérdese que dice la palabra de Dios que el incrédulo a sí mismo se condena. Así que el Señor no trae condenación a su pueblo, sino que trae instrucción, y esa instrucción es la que anhelo tanto que usted reciba. Yo le pido a mi Padre que en el Espíritu recibamos esa instrucción y que la pongamos por obra y hagamos lo que Dios todavía nos está demandando, porque va a haber un tiempo, mis hermanos, donde ya no va a haber demanda, donde, mis hermanos, el Señor va a dejar que nosotros, ahí sí que, como dicen, hagamos lo que queramos, no haya, mis hermanos, ni un freno, sino que ahí el Señor va a permitir que haga uno lo que uno quiera, porque dice el Señor en su palabra que el necio se quede con su necedad. Así que oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Dios Todopoderoso. Te amamos y te bendecimos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, podemos estar aquí, Señor, con nuestros oídos atentos, oyendo tu santa y bendita palabra, que sabemos, Padre, que va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y sabemos, Padre, que tus ríos, los ríos de la unción, los ríos de la bendición, van a llegar, Señor, a esos lugares donde hoy estamos declarando que llega, Señor, a cada país, a cada nación, Señor, donde va a ser escuchado, Señor, este tema que sabemos, Padre, que es conforme a tu palabra, y tú, Señor, sigues advirtiendo a tu pueblo, sigues hablándole a tu pueblo, Padre, y muchas gracias por aquellos que tienen oídos y oyen, aquellos que tienen ojos y miran, aquellos que tienen un corazón sensible y reciben, porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Gracias, amado Rey, gracias, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te amamos y te decimos que tu poderosa sangre, Señor, nos guarda, nos cuida, nos cubre, y sabemos, Padre, que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios va a prosperar, Padre Celestial. Muchas gracias, amado Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Mis hermanos, yo agradezco a Dios y bendigo a mi Padre Celestial, porque podemos ver cada día en las manos de Dios que estamos guardados y estamos cuidados. Le agradezco a mi Padre porque, mis hermanos, el Señor ha sido bueno. Ahí sí que si usted oyó que había, mis hermanos, un pronóstico grande para Guatemala de que venía, mis hermanos, tormentas severas, gracias a Dios, damos gracias al Señor que solo fue una pasadita, fue un poquito, ¿verdad? Aquí en la capital, aquí donde nosotros estamos, fue muy poco lo que pasó, ¿verdad? Fueron muy pocas las lluvias, pero así también le pedimos a Dios que donde Él sí llegó fuertemente, que fue en el lado de Petén y de Izabal, le pedimos al Señor que el Señor
guarde y cuide a todas aquellas personas que están creyendo y confiando en Él. Por eso es que el Señor, mis hermanos, trae enseñanza para que nosotros nos mantengamos firmes y sigamos creyendo, porque recuérdese que pase lo que pase, venga lo que venga, el remanente de Dios o el pueblo de Dios va a estar siendo guardado y va a estar siendo cuidado. Así que le damos infinitas gracias a nuestro Señor y asimismo pedimos y clamamos, hemos estado orando por todos los países, por todas las naciones, por cada lugar donde mis hermanos hayan seres humanos, le estamos clamando al Señor que su Espíritu Santo se derrame, que su Santo Espíritu venga sobre de ellos y ellos puedan sentir en su corazón que hay un Dios que vive y permanece para siempre y que si ellos claman al Señor, Él les va a responder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo estamos declarando y sabemos que la palabra está llegando. Mis hermanos, bendiciones. Este tema que yo quiero hoy compartirles lleva como nombre: ¿conoces el tiempo de Dios para cumplir tu misión en esta tierra? Es una pregunta que yo hoy le estoy haciendo. Dice, ¿conoces el tiempo, oiga bien, de Dios para cumplir tu misión en esta tierra? Yo quiero que a usted le quede claro. ¿Por qué le puse este nombre a este tema? Porque muchos, mis hermanos, como le digo, estamos confiados. Creemos que todavía no es el momento, no es el tiempo de que la venida del Señor se está acercando. Sus tiempos ya están llegando y recuérdese que el Señor ahorita, el reloj de Dios ha sido ya acelerado. El reloj de Dios no va, mis hermanos, al ritmo del reloj que nosotros creemos tener, ni los tiempos que nosotros creemos que estamos viviendo. Mis hermanos, muchos han perdido el tiempo. Así le digo claramente. Recuérdese que la palabra de Dios dice: yo solo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Desde cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí el Señor ya estaba obrando. Desde ahí el Señor ya estaba trabajando. Desde ahí nuestro Padre amado, mis hermanos, ya nos estaba formando. Desde ahí Él ya tenía ese cuidado. Pero lastimosamente, nosotros, mis hermanos, le pedimos perdón a Dios desde ese momento cuando nosotros fuimos, mis hermanos, engendrados. Mis hermanos, le pedimos perdón a Dios porque no sabemos de qué manera fuimos engendrados. Dice la palabra de Dios en Salmos, dice que nosotros en pecado fuimos engendrados. Porque, mis hermanos, es poca quizá la gente, mis hermanos, que cuando engendraron a sus hijos, mis hermanos, había una armonía, había paz, gente entregada completamente a Dios. Muchas veces, mis hermanos, hubo un engendramiento, mis hermanos, con maldad, con dolor, no sabemos de qué manera, pero yo le quiero decir que desde ahí el Señor tuvo cuidado, aún, mis hermanos, Él sabiendo que habíamos sido engendrados en pecado. Pero lastimosamente, mis hermanos, también no fuimos instruidos a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es clara y Dios por eso dejó sus mandatos. Pero tristemente nosotros, los seres humanos, no los hemos cumplido y después queremos culpar a Dios por lo que nos pasa. No, el Señor dejó escrito y dice que el pueblo perece por falta de conocimiento a la palabra, porque ahí dice, instruye al niño. Entonces, mis hermanos, quizá muchos de nosotros no tuvimos instrucción, no tuvimos ese cuidado. Por eso hoy en día se predica tanto, mis hermanos, de que tenemos que cuidar, ¿verdad?, ese crecimiento espiritual en nuestros hijos, porque en nosotros está el hacerlo. Y sabe que va a ser más duro, más triste lo que el Señor, mis hermanos, nos va a demandar cuando nosotros hemos oído la instrucción y no lo hacemos. El Señor perdona la ignorancia, porque quizá por ignorancia
Muchos padres no lo hicieron, pero tenemos que enmendar nuestros errores. Y como yo lo he predicado, lo he dicho, mis hermanos, que aún cuando el hijo ya está grande y usted no lo hizo, usted viene delante de Dios con dolor y le dice: Señor, perdóname porque por falta de conocimiento, porque no quise escuchar tu voz. Yo no sé cuál es su situación, cómo usted llegó a los pies de Dios, cómo usted quizá alguna vez le hablaron y usted no hizo caso a lo que el Señor le mandaba decir, o usted simplemente no le gustaba buscar de Dios. Entonces, mis hermanos, ignorábamos sus leyes, ignorábamos lo que, mis hermanos, nosotros mismos estábamos forjando o formando en ese momento. Pero el Señor es un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios perdonador, que Él no quiere que nadie se pierda. Él dice que Él no quiere que el pecador se pierda, y Él dice que Él ama al pecador, pero recuérdese que Él no ama al pecado, sino que al pecador, pero siempre y cuando el pecador se desate en esta tierra para que sea desatado en los cielos. Porque no va a pasar nada si yo no tomo, mis hermanos, aquí primeramente, ¿verdad? La decisión de querer ser hijo de Dios y nacer de nuevo. Y recuérdense que nacemos por el agua y por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, desde ahí el Señor, ¿verdad? Él dejó, como le decía, sus mandatos, y lamentablemente no tuvimos quien nos guiara, ni en nuestra niñez, ni en nuestra juventud. Mis hermanos no clamaron, no oraron, porque la oración es la que tiene poder. El Señor dice: oíd palabra de Dios y vas a vivir. Y mucha gente dice: usted no sabe lo que yo he orado para que mi hijo o mi hija, mi esposo, mi esposa, mi familiar vaya a la iglesia. No se trata de eso. Por eso, como le vuelvo a repetir, el pueblo perece por falta de conocimiento. Dice el Señor: tu lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que contra potestades y huestes de maldad. Mis hermanos, nosotros sabemos que si nosotros enviamos la palabra, por eso si yo tengo conocimiento, por eso dijo el Señor en Ezequiel 37, ahí dice la palabra de Dios, háblales al Espíritu, dice, diles que oigan palabra de Dios. Entonces es espiritualmente que uno tiene que pelear las batallas, hablarle al espíritu de la persona, porque la carne siempre va a argumentar, la carne siempre, mis hermanos, va a tener pretexto. Mire cuánta gente carnal, mis hermanos, que si es porque no tienen trabajo, porque entran en depresión y no tienen ganas ni siquiera de oír palabra de Dios, no la escuchan. De ahí que porque encuentran trabajo, porque tienen mucho trabajo. Mis hermanos, todo el tiempo no se han dado cuenta, porque la gente no se da cuenta, mis hermanos, que están atados, mis hermanos, que el enemigo los tiene agarrados, que el enemigo lo que no quiere es, mis hermanos, que sean obedientes a Dios, oyendo palabra de Dios. El Señor dijo claramente: oigan palabra de Dios y van a vivir. O sea, ¿qué es lo que en este tiempo nos va a mantener? ¿Qué es lo que, mis hermanos, en los tiempos venideros, esos tiempos que ya se están viendo todo lo que está sucediendo? Muchos que no conocen, mis hermanos, cosas espirituales, no entienden. Por eso dice que el que no está en el Espíritu no entiende. Por eso mucha gente puede oír lo que oiga, puede oír profecías, puede oír, mis hermanos, que el siervo de Dios está derramando, que está llorando, que está clamando, porque él ha visto lo que ya, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo y lo que va a pasar. Y la gente ni así es tocada, no es redarguida. Solo, mis hermanos, un ratito les agarra remordimiento y sabe qué es lo que dicen: que Dios tenga misericordia, pero que piensan que esto va a venir para los que andan en el mundo. Cuando, mis hermanos, el Señor le está hablando a su iglesia. El Señor, mis hermanos, imagínense, Él, mis hermanos, está esperando que nosotros, a los que Él, mis hermanos, nos hizo un llamado, después nos escogió para que, mis hermanos, tuviésemos entendimiento. Porque oiga bien, usted no se jacte nunca y diga: yo como busco a Dios, yo como hago esto, hago el otro. Mis hermanos, fue Dios el que tuvo compasión de nosotros. Cuando nosotros logremos entender eso, quiere decir que, mis hermanos, hemos bajado y hay agradecimiento. No nos creamos, mis hermanos, que nosotros, porque sí tenemos, sí podemos. Mis hermanos, mucha gente está atada, y por eso, mis hermanos, a mí lástima me da esa pobre gente, mis hermanos, que dice que no tiene tiempo para buscar a Dios, no le dan ganas. Mis hermanos, su tiempo lo está usando para otra cosa.
Entonces, mis hermanos, ¿por qué le hablo yo de esto? ¿Por qué el nombre de este tema? Porque muchos, mis hermanos, como le decía, ¿verdad? No tuvimos esa bendición de que nadie se pusiera a la brecha por nosotros, nadie nos dio instrucción, pero ahora Dios, mis hermanos, nos está, ese tiempo que quizá un día nadie se lo tomó, hoy el Señor le está diciendo, estoy acelerando mi tiempo también para que te levantes para tu bendición. Si usted no lo había hecho, hoy el Señor le está diciendo, tienes que hacerlo, porque está escrito en mi palabra y mis hermanos, y lo que dice la palabra es lo que nosotros tenemos que hacer. Se recuerda cuando el Señor, mis hermanos, instruyó a sus discípulos. Mis hermanos, la instrucción, mire, Él sabía el llamado que Él tenía. Por eso, si usted ve el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no fue tan extenso, tan grande. Fueron pocos los años que Él estuvo, mis hermanos, cuando Él empezó su misión en esta tierra. Él tuvo que hacerse, mis hermanos, carne, o sea, Él tuvo que humanizarse, Él tuvo que, mis hermanos, para poder ser ejemplo en esta tierra, para que nosotros no pudiésemos hoy decir que no se puede. Él también, así como usted y yo, que somos humanos, Él también, mis hermanos, se hizo carne, dice. Pero Él, mis hermanos, dio el ejemplo, porque Él fue el que dejó huella en esta tierra, mis hermanos, enseñó a sus discípulos. Pero no se trataba solo de saber. Él les dio el ejemplo, pero llegó un momento donde les dijo que ya era el momento, era el tiempo de dejarlos, mis hermanos, porque era el tiempo que Él le había sido asignado para Él, mis hermanos, cumplir con el mandato de Dios. Entonces Él les dijo, pero va a estar alguien más grande con ustedes. Él hablaba del Espíritu Santo. Por eso un día, mis hermanos, cuando Él ya iba, mis hermanos, a subir al cielo con su Padre, a sentarse en su trono, Él, mis hermanos, les dijo a los discípulos, no se vayan a ir de Jerusalén, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Por eso una persona, mis hermanos, puede tener conocimiento de la palabra. Puede ser una persona que se crea que puede orar un montón, y quizá usted ha oído gente, mis hermanos, que tiene un palabrerío, que dicen un montón, mis hermanos, pero no hay presencia, pero no hay unción. Porque, mis hermanos, el humano no hace nada. El que lo hace es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, va a posar donde hay sujeción. Donde, mis hermanos, nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor día con día, por eso dice, por el oír viene la fe. Lamentablemente, mis hermanos, hay gente que no oye palabra de Dios. Mire qué triste, usted no se imagina. Y mire, cada vez que yo lo hablo, cada vez que yo lo cuento, a mí me da un dolor en mi corazón. Cuando, mis hermanos, yo veo que hay gente que uno le dice, oíste el tema, oíste palabra de Dios, estás oyendo. Y que le digan a uno, no tuve tiempo. ¿Sabe cómo siento yo? El amado, queriendo entrar a sus hogares, tocándole a la puerta para llevarle la salvación, porque Él sabe lo que se avecina. Él sabe la destrucción, mis hermanos, a veces para muchos hogares. Y la gente despreciándolo, porque su mente, su corazón, su tesoro está, mis hermanos, en lo material. ¡Qué tremendo! Cuando el Señor, mis hermanos, nos ha ofrecido, busquen mi reino, busquen mi justicia, vuélvanse justos, y todo les va a venir por añadidura. Pero mire qué atadura la que hay. Por eso entienda, cuando alguien no quiere oír palabra, cuando alguien, mis hermanos, aún así, teniendo problemas, es gente que está atada. El enemigo la tiene agarrada. El enemigo le dice, no escuches. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Sabe por qué le digo qué tremendo? Porque, mis hermanos, el Señor nos encomendó algo. Vayan, dijo, a las naciones
y vayan a discipular. Imagínense que ahorita un siervo de Dios estuviera frustrado y diciendo, los tiempos finales ya están llegando y no fui a las naciones. Es que, mis hermanos, no se trata de que yo vaya de nación en nación. Se trata de que nosotros, mis hermanos, tenemos que enviar la palabra y la palabra va a llegar. Mire, yo he visto cuando nosotros, mis hermanos, estamos en intercesión, cuando nosotros enviamos la palabra a los países, a las naciones, nosotros miramos cómo las banderas, mis hermanos, se levantan y ondean delante del Altísimo. Mis hermanos, quiere decir que esos países, mis hermanos, cuando son levantadas sus banderas, es porque, mis hermanos, nosotros tenemos la fe y la convicción de que toda rodilla se va a doblar. Nosotros lo creemos, porque dice, mis hermanos, que al que cree todo le es posible, y nosotros así lo declaramos. Por eso yo les decía, los ríos de Dios nadie los detiene, que son los ríos del Espíritu Santo, y por eso el Señor fue muy claro y dijo, no va a ser con espadas ni con ejército. Mire cuánta gente anda ahorita, mis hermanos, haciendo su parte, viendo a ver cómo sale adelante, viendo, mis hermanos, en las mismas iglesias, mis hermanos, viendo a ver de qué manera atraen nada más, mis hermanos, que la gente esté conectada, pero no porque hablan palabra de Dios, no porque, mis hermanos, hagan lo que Dios les está mandando, sino que usando estrategias diabólicas para que la gente la tengan entretenida y la gente siga perdiendo el tiempo, mis hermanos. Es con el Espíritu Santo. Mis hermanos, y es el Espíritu Santo el que va a convencer, y yo le pido al Espíritu Santo que en este momento usted esté recibiendo esta instrucción y usted diga amén, así es, Señor, y que reconozcamos delante de Dios, mis hermanos, el tiempo que hemos perdido. Vuelvo y repito, no hubo nadie, está bien que se pusiera a la brecha por usted, pero ahora, hoy es el día que usted está yendo a instrucción y usted le va a decir al Señor, Señor, redime ese tiempo perdido. Si usted se lo pide a Dios, Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, como le decía nuevamente, el Señor dijo un día, yo solo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Y, mis hermanos, hasta por las cosas que nosotros aquí en esta tierra nos ha pasado, mis hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Sabe por qué? Porque fue por falta de conocimiento a su palabra que tuvimos que pasar todas esas situaciones, que, mis hermanos, muchas veces lo único que hemos hecho es dar mal testimonio delante de los demás, y mucha gente dice, para ser como esa persona o vivir como esa persona o andar como anda esa persona, eso no es mejor, no quiero ser cristiano. Mire qué tremendo, cuando Dios dijo pensamientos de bien y no de mal para tu vida, y el Señor, mis hermanos, dice, yo te doy el poder para producir. Mis hermanos, hay gente en el reino de Dios que dice estar en el reino de Dios y no es ni productiva, no produce nada, mis hermanos. Amén. Entonces, cuando yo le hablo de producción, no le estoy hablando de cosas materiales, porque hay gente que solo en eso piensa, mis hermanos. Estamos hablando de las cosas espirituales. A nosotros Dios nos encomendó una misión o una comisión, a usted y a mí, a usted que está ahí, a usted que quizá nunca le gusta hablar en público, que nunca le gusta, pero ni tener coinonía con los hermanos, que nunca le gusta hacer nada en la iglesia, que nunca le gusta tener contacto con nadie. A mí solo, muchas personas, solo me gusta llegar a oír y yo no me inmiscuyo con nadie porque no quiero tener contacto con nadie. Entonces, mis hermanos, no estamos, mis hermanos, nosotros haciendo lo que Dios nos mandó, porque el Señor nos mandó a discipular, mis hermanos. Amén. Entonces, quiero que vayamos a esta parte de la palabra. Vamos a leer en Marcos 16, del 15 al 20. Dice la palabra de Dios, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas enseñanzas acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos, dice, serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra
y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo él antes de dejar esta tierra? Cuando él ya había cumplido su misión, porque él sí la cumplió, él vino a enseñar, él vino, mis hermanos, a mostrar el gran poder de Dios, a decirle a todo ser humano que sí se podía. Y mis hermanos les enseñó, y luego fue cuando yo le decía, que él les decía que tenían que ser llenos del poder del Espíritu Santo. En ese momento él les encomendó y les dijo, vayan, les dijo que fueran mis hermanos a enseñar, y mis hermanos, y dice, ¿verdad? Y el que no crea, dice, va a ser ¿qué? Condenado. ¿Cuántos, mis hermanos, si usted lee los Hechos de los Apóstoles? Porque eso es bueno que usted lea los Hechos, el libro de Hechos, donde todas las hazañas, todo lo que ellos hicieron, y dice, el Señor iba con ellos, porque ellos obedecieron. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, a veces quiere que todo se lo hagan? Todo quiere que se lo hagan. Mis hermanos, nosotros no tendríamos que andar pidiendo que alguien haga algo por nosotros, si el Señor automáticamente todo lo nos daría, si nosotros anduviésemos haciendo algo por alguien. Pero mis hermanos, a veces, como le digo, gente que viendo que en sus mismos hogares hay necesidad, ni en su hogar quiere ser, mis hermanos, canal de bendición. Mire, hay gente que ahorita, mis hermanos, se lo digo así con todo mi corazón. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el anhelo y el deseo de nuestro corazón es ver que la gente se levante, que la gente se restaure. Que mis hermanos, que aquello que muchos padres no han hecho, que nosotros a través de la palabra de Dios podamos, mis hermanos, llegar a aquellos jóvenes, a aquellos niños, para que ellos, mis hermanos, no cometan los mismos errores y no pasen por la misma situación que los padres han pasado. Pero sabe que a veces ni en eso nos ayudan. Que cuidar, mis hermanos, de que los niños escuchen palabra de Dios. Hay niños que están deseosos de querer aprender, de querer, mis hermanos, estar en la presencia de Dios. Y los mismos papás a veces son mis hermanos, los que sirven, mis hermanos, de estorbo. Mire, a veces, mis hermanos, como le digo, no les cuidan. Mis hermanos, imagínense aquel padre que tiene amor. Es capaz que hasta, yo sí le digo, si su hijo no tiene un buen teléfono, hasta eso hiciera el esfuerzo de decir, vamos a juntar dinero para comprar un buen teléfono para que ahora sí mires la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, imagínense, si le ha comprado buenos teléfonos a los hijos, pero para que se pierdan, para que anden viendo pornografía, para que anden viendo lo que no tienen que ver, mis hermanos? Y para oír palabra de Dios, mis hermanos, no hacemos el esfuerzo en nada. Mire, no se imagina lo que yo hiciera por tal de que mi hijo oyera palabra de Dios. Hoy en la mañana, mire, yo oraba y lo único que le decía al Señor, tú conoces las necesidades que hay, Señor, en el mundo. Hoy, Señor, no me voy a enfocar en eso. Hoy voy a venir en alabanza y en adoración, solo a decirte, Padre, muchas gracias por ese cuidado tan especial que has tenido, Señor. Por ese cuidado, papito lindo, porque has sido bueno, porque yo puedo ver hoy, Señor, el cumplimiento de lo que un día creí. Tú, Señor, lo hiciste. Y tú sabes, Señor, le dije que eso es lo que más anhelo con la juventud, con esos niños, Padre, porque usted no se imagina la carga que llevo yo por esa juventud. Y a veces sabe cómo lo mira la gente, pero qué metida está, señora, porque yo cuando veo que alguien, mis hermanos, no se conecta, cuando yo veo que alguien, mis hermanos, no oye la palabra de Dios, yo les digo, ¿cómo fue su comportamiento? ¿Cómo vieron ustedes su carita? ¿Cómo vieron cuando estaban conectados? ¿Cómo estaban? Ay, pues ahí estaban como todos desganados, otros que jugando, otros que riéndose, otros que durmiéndose. Mis hermanos, yo me recuerdo cuando yo empecé a oír la palabra de Dios. Si alguien estaba a la par, a mí me molestaba, me enojaba que me hablaran. Porque sabe que un momentito que usted se desconecte de estar oyendo la palabra de Dios, imagínese que alguien vaya a la universidad y solo vaya a platicar gastando dinero por gusto, pagando una mensualidad por gusto. Imagínese usted cuántos años va a pasar en la misma, repitiendo quizás los mismos cursos, mis hermanos, igual en un colegio, en una escuela, mis hermanos, imagínese si se va por gusto a perder el tiempo. Ese tiempo después, mis hermanos, se va a lamentar.
Y lo mismo nos pasa en el Señor, mis hermanos. Hay un tiempo, yo lo he hablado, hay un kairos que el Señor da, mis hermanos, para que nosotros recibamos la instrucción. No todo el tiempo va a ser usted instruido. Cuando nuestro Señor amado, nuestro amado Jesús en ese momento, porque Él era Jesús en ese momento, mis hermanos, Él instruyó a los discípulos, pero no fue cuando los discípulos dijeron, yo lo voy a hacer cuando yo quiera. No, mis hermanos, dice que muchos fueron los llamados, pero pocos fueron los escogidos. Imagínense, fueron 12 y de esos 12 quedaron 11. Esos 11 ahí estuvieron. Mis hermanos, fueron a los únicos que Él, mis hermanos, instruyó de cerca, porque Él le hablaba a las multitudes. Él tenía seguidores, mis hermanos, porque había muchos seguidores. Pero era poca la gente que estaba comprometida, porque Él los estaba, mis hermanos, preparando para una comisión, así como el Señor nos ha venido preparando a nosotros, y muchos de nosotros no hemos cumplido, mis hermanos, con eso que el Señor nos encomendó. Fíjese que, mis hermanos, muchos de nosotros no sabemos que desde que, como le decía, desde que fuimos engendrados, nosotros ya traíamos una misión en esta tierra. Como le vuelvo a repetir, nadie cuidó de ese trabajo que Dios nos mandó a hacer. Por eso le decía, ahorita el Señor, ese tiempo que usted perdió, si usted hoy lo reconoce, el Señor se lo va a devolver. Pero muchos ya lo perdieron. Porque ¿sabe qué? No por lo que usted quizá cuando era niño, cuando era joven, usted lo perdió. No, el Señor le está hablando desde el tiempo que Él le hizo el llamado a usted a la casa de Dios. Cuando el Señor le hizo el llamado, cuando el Señor en su misericordia y en su amor, Él lo recibió a usted, cuando usted lo recibió a Jesús, a Cristo Jesús, Él, mis hermanos, también lo recibió a usted. Lo tomó en sus manos y Él, mis hermanos, empezó a darle instrucción. Pero ¿sabe que muchos hemos perdido el tiempo? ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que muchos no sabemos el tiempo que Dios designó. ¿Sabe que hay gente, mis hermanos, que siempre piensa y dice cuando ya haya hecho esto, cuando haya hecho el otro, cuando ya haya pasado aquí, cuando haya pasado allá, entonces yo le serviré a Dios? ¿Y qué sabe esa persona si el Señor decidió? Imagínese usted, le voy a poner un ejemplo, que esta persona dice, yo ya cuando mis hijos estén grandes, entonces yo me voy a entregar completamente a Dios, que ya no voy a tener quien me moleste, porque hay gente que así piensa, que nadie me quite la atención, entonces yo me dedico a Dios. Póngale si dijo eso a los 50 años y Dios había decidido que viviera nada más unos 55 años. Porque no se trata de cuánto tiempo usted viva, se trata de cómo usted usó ese tiempo. Imagínese que si lo que no pudimos hacer, entender, comprender en muchos años, más si nunca ni siquiera no conocemos ni de la palabra, ¿cuántos años nos pueden quedar? Yo sé que quizá usted en este momento usted se asustó, pero así es. El Señor, mis hermanos, por eso está hablando ahorita. Y como le digo, mucha gente, profetas de Dios, oiga bien, no quiere escuchar. Palabra profética. Palabra que mis hermanos, cuando dice profética, por eso dice que la profecía más segura es la palabra de Dios, porque ahí el Señor nos está anunciando en qué tiempo, en qué momento estamos. Y ahorita el Señor, todavía en su misericordia, nos está hablando a través de los acontecimientos, de las cosas que están pasando. Y el Señor quiere que clamemos, que oremos, mis hermanos, para que todos aquellos que están en el mundo, mis hermanos, reconozcan a Dios y crean que hay un Dios todopoderoso y que busquen la ayuda y el refugio delante de Dios. Pero nosotros, Dios nos va a demandar lo que no hemos hecho. ¿Cuánta gente, mis hermanos? Mire, dice que viene de un hogar cristiano, que esto, que el otro, que aquí, que allá, y que no sé qué, y que su mamá, que su papá, que su tío, pero solo ellos. Y mis hermanos, y el tiempo que el Señor también nos ha concedido a nosotros, ¿qué hemos hecho con ese tiempo? Vayamos a otra cita, vamos a leer ahora en Jeremías 23:15. Jeremías
23, 15. Dice la palabra de Dios en Jeremías 23, 15. Por tanto, así dice el Señor Dios Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues los alimentan a ustedes con falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian, dice, les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que me obedecen, a los que obedecen, dice, los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha entendido y escuchado su palabra? El huracán, dice, el Señor se ha desatado, dice, con furor. Un torbellino se cieme amenazante, dice, sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos, lo comprenderán con claridad. Dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Aquí está hablando, no se vaya a equivocar usted, porque yo le estaba diciendo que el Señor está usando a muchos profetas, y mis hermanos, y que la palabra más segura es la palabra de Dios, la profecía. Entonces, cuando un profeta a usted le hable conforme a lo que dice la palabra, usted créalo. Ahora sí vienen con mis hermanos, con sueños, con visiones, donde aquí el Señor está diciendo, mire lo que hacen con la gente, que le dicen que no sobrevendrá ningún mal alguno. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo de Dios? Dice aquí el Señor pregunta. ¿Quién ha recibido o ha escuchado la palabra? ¿Quién ha atendido y ha escuchado la palabra? El huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. ¿Con qué el Señor ahorita está tratando? No solo, mis hermanos, en un país. O sea, cada cosa que usted ve, mire, si usted ve fuego, ¿qué cree usted que el Señor ahí, una señal que Él está enviando? Imagínese usted cuando usted mira, mis hermanos, aquellas casas, aquella gente, mis hermanos, porque ha habido gente. Mire, aquí en Guatemala, hace años, mis hermanos, la erupción de un volcán, mis hermanos, esa gente se acostó tranquila. Esa gente, mis hermanos, se levantó con expectativas. Eso fue a la mediodía. Todos dicen que estaban la gente, mis hermanos, almorzando. Mis hermanos, cuando se vino aquel fuego que venía, mis hermanos, de ese volcán, cómo quedó la gente soterrada, quemada. ¿Qué cree usted que el Señor nos mandó ahí? Así como a mi país, a Guatemala. Solo des en cuenta, si el tiempo final va a ser con fuego, solo des en cuenta lo que ahí sucedió, lo que ahí pasó. Imagínese, cuando mis hermanos venga ese fuego, así como usted oye de muchos lugares, mis hermanos, que de la nada por el calor agarra fuego las casas, los animalitos. Mis hermanos, imagínense usted, solo imagínense que el Señor nos está diciendo, nos está hablando. Ahorita ¿qué está aconteciendo, mis hermanos? Huracanes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Su ira, mis hermanos, su dolor, su molestia, ya llegó, mis hermanos, a un límite. Y la gente lo ve así, como cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, estamos viendo aquí lo que el Señor está hablando. Cuando en estos días, mis hermanos, todavía hay gente que está hablando de prosperidad, que está diciendo, mis hermanos, tristemente, que el Señor, todo esto dice, el Señor no, mis hermanos, no lo ha mandado, que es el diablo. Mis hermanos, el trabajo del diablo no es, mis hermanos, que esas cosas sucedan.
Porque es Dios el que tiene el poder, es nuestro Padre Celestial. El trabajo del diablo es distraerlo a usted. Por eso, mis hermanos, Él viene, mis hermanos, cuando dice Él vino a dividir, a matar y a destruir. ¿Por qué dice a dividir? Porque, mis hermanos, nos divide de Dios, del conocimiento de Dios, y a matar, mis hermanos, sus sueños, sus bendiciones. Mis hermanos, a Él, el trabajo de Él es que usted no reciba lo que Dios un día dijo: tengo planes de bien para tu vida. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Él vino a hacer. Él no tiene poder para que cosas sucedan, mis hermanos. Es Dios. Por eso aquí dice, la palabra de Dios nos está hablando y dice: ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado la palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado la palabra? El huracán, el Señor, se ha desatado, dice, con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos del corazón. ¿Cuántos dijeron que a los 2 meses coronavirus se iba? Mire, tantas expectativas, y ahí está la prensa, ahí están mis hermanos, los canales televisivos ahí sacando que esto, que el otro, y ahí está la gente esperanzada. No, esto no se va a ir, no se va a quitar hasta que Dios decida, y si Dios quiere, no se va, porque si eso, mis hermanos, está haciendo que la gente se vuelva a Dios. Y si usted se da cuenta, no es solo eso lo que ha sucedido, no es solo eso lo que ha pasado. Han pasado un sinfín de cosas, mis hermanos, y van a seguir pasando. Oiga bien, el Señor nos está hablando. ¿Y qué están haciendo otros falsos profetas? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en las iglesias, o quizá, yo no sé, ¿verdad? Si usted escucha palabra de Dios de otros siervos, mis hermanos, yo no sé si serán, algunos no son siervos, porque lo que están anunciando en este momento no están preparando al pueblo. Imagínense si todos nos pusiéramos, mis hermanos, en el mismo sentir, en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo, estuvieran preparando al pueblo. Que no les importara si la gente dijera a la gente: ay, no, ya no lo veo porque ahora solo calamidad cuenta. Mis hermanos, hubo una vez un rey que el Señor le mandó a hablar, mis hermanos, a través de un profeta. Yo no sé si usted lo ha leído en la palabra. Y, mis hermanos, y él dijo que ese tipo, porque así dice en una versión, solo me habla de calamidad, no me habla cosas buenas, porque él quería que le dijeran que él iba a vencer, que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, como mucha gente así piensa. Mire, yo conozco gente, mis hermanos, oiga bien, conozco gente que le habla a un siervo y le habla a otro y le habla a otro y le habla a otro para decirle: mira, te pido tus oraciones por esto. Y, mis hermanos, y se va por aquel que le dice: ah, no tengas pena, yo voy a orar, aunque aquella persona ande mal. Mis hermanos, eso es ir en contra de lo que Dios está haciendo. Porque, oiga bien, Dios es benigno, amoroso y piadoso. Que el Señor, mis hermanos, escucha a sus siervos. Pero el siervo tiene que tener cuidado, mis hermanos, por quién ora. Porque a veces Dios está trabajando, está tratando con aquella persona. Imagínese si uno viene y quiere quitar los juicios que Dios ha mandado. ¿A quién cree usted que el Señor va a tratar con aquella persona? Con el siervo de Dios, por ser un mentiroso y un charlatán, que ande, mis hermanos, declarando bendición sobre cuando, mis hermanos, le tiene que hablar a la gente: busca primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, y todo te va a venir por añadidura. Puertas que se te habían cerrado se te van a abrir. Aunque hayas tenido la culpa de que se hayan cerrado, pero Dios en su misericordia, si reconoces que Él es el que te ayuda y que tú le eres fiel, el Señor va a ser fiel contigo. Porque dice el Señor: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Una persona, mis hermanos, que está bien, no anda pidiendo oración para que le vengan dizque las bendiciones, porque la gente bendición le habla a lo material, pero a lo espiritual no. Mucha gente nunca pide oración. Mire, yo le pido, yo quiero pedirle oración para que el Señor me afirme en su palabra y que yo sea de las personas más constantes, de que yo no le esté mintiendo a Dios. Eso nunca lo dicen, porque ahí sí le voy a decir algo: sí va a venir uno y va a orar.
Pero la mayoría de gente solo busca lo material. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Mis hermanos, ahorita no estamos para quedar bien con nadie. Yo, mire, le pido a Dios que estas prédicas, si a 10 personas llega, a esas 10, pero esas 10 que se levanten y esas 10 van a levantar a otros. Pero ¿de qué me sirve, mis hermanos? Que por lo que yo digo aquí, vieron las profecías que se avienta esa señora. Miren, diciendo que vienen tiempos de esto y miren, oró para que todo esto que dicen que va a venir, ella lo derribó, lo botó, lo quitó y plantó la bendición para nosotros. Oigámosla. Pero muchos no quieren ser, mis hermanos, corregidos. Por eso dijo el Señor, al que yo amo, yo corrijo. O sea, que si yo, mis hermanos, me dejo corregir, soy el consentido y el amado de Dios. Pero consentido no es porque usted, mis hermanos, crea de que, solo lleno de bendición. Las bendiciones más grandes es, mis hermanos, ser una persona espiritual. No estar pensando, mis hermanos, en cosas como a veces los pensamientos enfermos que se nos vienen, mis hermanos. Amén. Entonces, aquí el Señor está hablando claro. Leamos otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Ezequiel. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. Ezequiel 22, 28. Ezequiel 22, 28. Dice, los profetas todos lo blanquean, dice, mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes, dice, roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre y maltratan, dice, injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. Cuando el Señor está hablando de esto, mis hermanos, porque podemos ver, mis hermanos, mire la perdición que hay en el mundo. Y nos da igual, solo criticando, hablando, como lo que yo le vengo diciendo. ¿Cuántos siervos de Dios? Sí, que esos que andan en esto y en el otro, hijos del diablo, que al infierno se van a ir, mandando a toda la gente al infierno, cuando Dios dijo, mis hermanos, que Él vino a salvar, no vino a condenar. Mis hermanos, ¿qué tenemos que estar haciendo ahorita los siervos de Dios? Clamando, orando, mis hermanos, dando gracias por la misericordia que Dios tuvo de nosotros y no creyéndonos nosotros, mis hermanos, la gran cosa, sino que, mis hermanos, clamando por aquellos que están perdidos en el mundo, mis hermanos. Aquí la palabra de Dios dice, mis hermanos, que nosotros, mire, dice que el Señor dice que anda buscando a alguien quien se ponga, dice. Entre él y mis hermanos y la persona, como lo que yo he predicado. Mucha gente a veces no le cree a uno con lo que uno dice porque no leen la palabra, pero aquí con palabras se lo estoy yo diciendo, donde el Señor dice que anda buscando uno, dice, y aquí dice él, y no lo he hallado, dice él. Que se interponga, que se ponga, por eso dice mi ira. Entonces, sobre quién va a venir esa ira? Sobre aquel que no hace su trabajo. No crea usted que está hablando de todos esos pecadores que están ahí. No, mis hermanos, el Señor puede tener hasta misericordia y compasión de todos los pecadores que no han oído instrucción, pero no va a tener misericordia de nosotros que sí hemos oído instrucción, que decimos ser cristianos, que decimos, mis hermanos, blasfemamos en contra de Él, declarando, profetizando, hablando lo que Dios no ha dicho, y mis hermanos hasta declarándonos bendiciones que Dios no nos ha dado, porque no hacemos nada por nadie. Lo único que hacemos es señalar y criticar. Entonces, mis hermanos, mire, lo vamos a leer en Reina Valera. Vamos a leer esta cita bíblica para que usted se dé cuenta. Vamos a leer siempre aquí en Ezequiel 22, 28. Dice aquí, y sus profetas, dice, cubrirán con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo,
Así ha dicho Jehová el Señor, Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión, dice, cometían robo al afligido y menesteroso, hacia violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la halle, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor, dice, de mi ira los consumí, hice volver del camino de ellos, dice, sobre su propia cabeza, dice el Señor. Mire lo que el Señor va a hacer, mis hermanos, con todos esos profetas falsos, con todos aquellos que por tener un público, que por tener, mis hermanos, gente a su lado, declarándole bendición, declarando, sobre de ti está la nube, sobre de ti está la bendición. Porque como qué buen diezmo el que me da, qué buena ofrenda la que me da. Mis hermanos, yo lo he dicho aquí, el que quiera cumplir con las leyes divinas de Dios, lo va a hacer, porque también Dios va a pedir cuentas de eso. Y el que no lo haga. Pero no, mis hermanos, que nadie se preste, oiga bien, y tristemente aquellos que se prestan, mire lo que les va a venir. Porque, mis hermanos, el Señor va a pedir cuentas de toda aquella gente que se perdió, principalmente su familia. Por eso mucha gente, mis hermanos, es que yo por las maldiciones que vengo arrastrando, porque mire, a veces escuchan temas, pero solo es para conmiserarse. Es que las maldiciones que yo vengo arrastrando y por eso como mi mamá, mi papá, nadie hizo nada. Mis hermanos, yo le voy a decir algo. Yo vengo de gente que si yo a usted le cuento mi testimonio, oiga bien, si a usted yo le contara mi testimonio, yo le hago llorar, usted llora amargamente con la situación que yo viví. Pero mis hermanos, el día que yo entendí, oiga bien, el día que yo entendí la palabra, dije, la palabra es para levantarlo, para liberarlo. Por eso el Señor le dijo a mis hermanos, a Jeremías, Jeremías, yo te doy el poder para derribar, para botar, para arrancar y para plantar. Yo no voy a seguir en la misma. Y yo he visto la gloria de Dios. Porque mis hermanos, uno lo que tiene que estar es consciente de lo que hicieron mis hermanos, sus ancestros. Mis hermanos, estar uno viendo la maldad, cómo se mueve, mis hermanos, la maldad, pero uno pidiendo perdón. Y así es como yo me he ido liberando, pero no solo pidiendo perdón. Sí, aquí, ahorita en este momento, hermanos, pidamos perdón. Claro que vamos a pedimos perdón y al rato seguimos haciendo lo mismo. No, uno tiene que tener un cambio de vida, porque Dios jamás, mis hermanos, va a venir y va a respaldar a alguien, mis hermanos. Que solo porque oró alguien o solo porque mis hermanos un día oró fervientemente y mis hermanos con la misma conducta de vida. Es que yo quisiera pero no puedo. ¿Cómo que yo quisiera pero no puedo? Mis hermanos, eso no es así. Entonces, imagínense, por eso dijo el Señor en su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo oyendo verdades, pero verdades no queremos oír. A nadie nos gusta que nos digan que somos infieles, que somos rebeldes, que no hacemos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, conforme a los deseos de su corazón, así le aparece a usted gente. Por eso, quizá muchos ahorita están pensando y diciendo, no recibo porque a mí de parte de Dios me hablaron que voy a alcanzar esto, que voy a alcanzar. Yo le digo algo. Señor le está diciendo, tengo solo pensamientos de bien para tu vida. Yo no necesito que nadie a mí me ande profetizando ni me ande declarando nada. Ahora yo ya entendí. Dios en su infinita misericordia, cuando yo empezaba, sí hubieron promesas que Dios me hizo, porque yo no conocía de sus promesas. Pero a medida que yo empecé a escudriñar la palabra, yo dije, las promesas del Señor mías son. Todo esto. Pero tengo que hacer lo que dice su palabra. No solo a esperar ahí a que pase todo y con el mismo comportamiento. No, mis hermanos, como le decía, yo no me voy a quedar estancada. Si
Si yo vi que en mi familia, mis hermanos hicieron esto, yo no lo voy a hacer. Y aún así, uno a veces, mis hermanos, es criticado. Pero no importa. Yo voy a quedar bien con mi Señor, con mi Salvador, con mi Redentor. Y le pido a mi Padre que me siga ayudando a mantenerme firme. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo, Él sin pecado, mis hermanos, como fue señalado, vituperado, mis hermanos lo quisieron matar, pero Cristo venció y dice, venció a toda potestad. ¿Por qué venció Él? Porque Él se dirigía por lo que el Padre le decía y Él lo enseñaba. Él sabía su misión, su comisión, lo que tenía que hacer en esta tierra y Él sabía el tiempo, oiga bien, Él sí sabía el tiempo que tenía que estar en la tierra. Mis hermanos, lo que iba a durar su ministerio, porque no duró mucho tiempo. ¿Por qué nos queda ese ejemplo? Porque muchos creen que van a tener toda la vida, mis hermanos. Ahorita muchos no saben que ya el tiempo, mis hermanos, se está cortando. Si uno reconoce en este tiempo, sí, Señor, te he perdido el tiempo. Mis hermanos, cuando muchos en la iglesia, cuando muchos sirviendo en la iglesia, otros paseando, otros esto, otros lo... Mira, hay gente, mis hermanos, que ando haciendo esto, ando haciendo el otro. Yo me recuerdo que había gente, mis hermanos, que hasta se burlaba de mí cuando, mira, este fin de semana hagamos no sé qué. No, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que servir. Y mis hermanos, hay muchos que no han pasado por muchas cosas. Yo sí tuve que pasar por muchas cosas. Entonces, mis hermanos, pero yo agradezco a Dios porque eso me hizo a mí grande, me hizo fuerte, porque ahora, mis hermanos, nada me detiene. Por eso el Señor me hizo experimentar por muchas cosas. A estar, mis hermanos, rodeada de mis hermanos, a veces hasta de puras serpientes venenosas, queriendo, mis hermanos, pero mire, derribarme, botarme y hacer de todo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque la señora tan poderosa, porque la señora no tenía pecado. No, mis hermanos, todos los días pecamos delante del Señor. Somos pecadorazos. No. ¿Sabe qué era? El Señor, mis hermanos, miraba, mis hermanos, que había, mis hermanos, una intención buena que yo le decía al Señor, ayúdame, Señor, a ser fuerte, porque yo quiero ayudar a otros a que se mantengan firmes en ti. Y aquí estoy, mis hermanos, aquí estoy, por eso con convicción se lo digo, y sé que esta palabra así es. Por eso, cuánta gente con vendas, mis hermanos, cuánta gente que tienen atada de manos y pies, gente que no puede caminar, gente, mis hermanos, que está, mis hermanos, todavía ahí limosneando. Oiga bien, ¿qué le dijo Pedro al que estaba pidiendo limosna? Le dijo, no tengo plata ni oro, pero tengo, le dijo, poder de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Poder de Dios. Y cuánta gente, mis hermanos, ahí, ay, yo le pido esto, le pido el otro, le pido aquello. Al hombre, pídaselo a Dios y Dios le va a decir en qué está fallando y qué es lo que tiene que usted que rectificar para que usted reciba lo que tiene que recibir. Dios le va a dar la sabiduría, le va a dar el entendimiento, pero mis hermanos, ya dejemos de estar perdiendo el tiempo. Como le digo, hay gente que todavía en el mismo pasado, en el mismo dolor, en la misma tristeza, en la misma angustia, mis hermanos, en la misma chismería, no dejan de criticar, no dejan de señalar, no dejan, mis hermanos, no dejan que Dios trabaje en sus vidas. Ahorita ya no es el tiempo. Yo les voy a decir, a muchos el tiempo ya se les fue. Por eso, si usted siente todo el tiempo que he perdido en esto, rectifique ahorita y Dios, como le digo, Él, ese tiempo que usted ha perdido en su misericordia y en su amor, el Señor, mis hermanos, ese tiempo va a hacer que en un instante usted aprenda todo lo que no ha aprendido. Dios es así, Dios es bueno. Leemos la última cita, vamos a leer ahora en Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Antes de leer Hebreos, solo leamos 2 de Corintios 4:18. Quizás si no lo puede buscar usted ahorita rapidito, solo anótelo. 2 de Corintios 4:18. Dice la palabra de Dios en el 4:18. Así que no nos fijemos, dice, en lo visible, sino en lo invisible, ya que no se ve, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.
¿Por qué dice el Señor eso? Así que no nos fijemos en lo visible, sino lo invisible. Porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Porque mis hermanos, muchos primero quieren ver, yo primero quiero ver esto. Si usted hoy recibió la enseñanza y usted hoy dice, sí, el Señor está hablando, mis hermanos, el Señor va a obrar en su vida y va a obrar en su casa. Y usted va a ser testimonio para muchos más que necesitan ver ese testimonio para que esa gente se acerque a Dios. De esa manera usted discipula. De esa manera usted cumple con la misión de Dios, con lo que el Señor lo mandó a hacer, a discipular, a levantar a otros. Pero qué triste, mis hermanos. Mira, hay gente, mis hermanos, que usa el Facebook solo para estar mostrando lo que se comió, lo que a dónde fue, que no sé qué. ¿Por qué, mis hermanos, no agarra y usa ese medio para venir a agarrar textos bíblicos y mandárselos a la gente? Para, mis hermanos, hacer algo por la gente, sino que solo, mis hermanos, yo no le estoy criticando a usted. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Porque cada quien hace lo que quiere hacer, pero le estoy diciendo, mis hermanos, no se pierda. Mire, el Señor quiere arreglar su situación. Y yo no le estoy diciendo esto solo para quedar bien con usted, sino que estoy hablándole esto porque el Señor me lo está poniendo. El Señor solo tiene planes de bien y no de mal para su vida. Dios quiere levantarlo, Dios quiere sanarlo, Dios quiere sanar su casa, Dios quiere que se cumplan aquellas promesas que usted un día ha leído en la palabra o alguien, mis hermanos, alguna vez se la dio cuando usted empezó y nunca se han cumplido. Hay gente que se fue de esta tierra, mis hermanos, y nunca vio el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo nada más lo vino a perder y aún haya estado 50 años en una iglesia, pero nunca hizo lo que Dios lo mandó a hacer, sino que hizo lo que le dio la gana. Tenemos que dejar un legado en esta tierra. Hebreos 11:13. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron, dice, por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dijeron, expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de su patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Recuérdense que dice la palabra de Dios, y aquí vamos a terminar, que, mis hermanos, nosotros en esta tierra solo estamos de pasada. Nosotros, mis hermanos, estamos aquí para cumplir una misión. Por eso usted oía a Pablo que decía, para mí el morir, decía él, es ganancia, porque Pablo sabía, mis hermanos, que si él lo único que clamaba y pedía era cumplir con su misión. Y Pablo la cumplió. Todos los apóstoles la cumplieron. Entonces, por eso dijo el Señor, no tengan miedo a lo que padezca el cuerpo, sino que tengan temor de perder su alma. Y mucha gente, mis hermanos, lo que quiere es lo material, pero no lo espiritual. Entonces ellos, mis hermanos, ahora, ¿dónde están? Dice que el día, mis hermanos, del juicio, hasta ellos van a estar con nuestro amado Jesucristo, mis hermanos, pidiendo cuentas, porque ellos están junto a Él. O sea, ¿qué ganaron ellos? Un lugar, mis hermanos, especial, que eso es en lo que estamos aquí anhelando, los que estamos en la tierra, pidiéndole a Dios no pasar por por esa tribulación, mis hermanos, que dice el Señor, mis hermanos, que lo que pasó Sodoma y Gomorra, que lo que pasaron muchos, mis hermanos, no va a ser igualado con lo que se viene. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo habló, está escrito y tiene que pasar. Entonces, mis hermanos, yo le dejo esto en su corazón. Ya no pierda el tiempo. Rectifique por ese tiempo que ha perdido
Y el Señor, mis hermanos, si usted se arrepiente y le dice al Señor, instrúyeme, el Señor lo va a instruir. Ya no esté perdiendo más el tiempo en estar esperando la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, la empresa de sus sueños. Ahorita lo que usted anhele es alcanzar la salvación y que le alcance su familia. Ya no tenemos tiempo para estar pensando en eso. Sabe que si Dios no le dio aquello que usted tanto anhela y tanto pide para mostrarle a los demás que usted está bien, y Dios no se lo ha dado, es porque sabe que si aún no teniendo uno nada, no quiere buscar a Dios, y ya teniendo, se cree que no necesita de Dios. Por eso David le decía al Señor, no me des tanto porque me puedo olvidar de ti, puedo creer que soy tan poderoso, tan grande. Y tampoco no me dejes de dar lo necesario para que no te niegue, porque hay gente que si tiene, mis hermanos, abandona a Dios porque cree que no lo necesita. Y el que no tiene, mis hermanos, enojado con Dios porque piensa que Dios no hace milagros. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, le pedimos a Dios que el Señor dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo demás nos venga añadido, pero, mis hermanos, buscando la salvación. Amén. Así que bendiciones, mis hermanos. Dios me los guarde, Dios me los cuide, y que la sangre de Cristo, que tiene poder para deshacer toda obra de maldad, y yo llevo sus pensamientos cautivos a la obediencia, los pensamientos de Cristo Jesús, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra se hace rema en su vida y que los ríos del Señor corren en este momento, y esta palabra declaramos también que va a llegar a los lugares más recógnitos de la tierra, y ahí el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas y estragos, porque es su palabra y dice que todo pasará menos su palabra. Así que yo espero que usted el día domingo a las 11 de la mañana usted también se conecte aquí con nosotros, ¿verdad? Y muchas gracias porque siempre ahí está atento a conectarse. Yo lo bendigo a cada uno por nombre, bendigo su vida, bendigo todo lo que el Señor le ha dado en mayordomía, y así bendigo ese ministerio que usted va ahorita a tomar en serio, y usted le va a decir al Señor, Señor, yo me levanto en pos de ti, y me levanto como ese guerrero, como esa guerrera, para pelear la buena batalla de la fe. Y recuérdese que si usted pelea la buena batalla de la fe y usted tiene misericordia por aquellos que se están perdiendo allá afuera, mis hermanos, su hogar, su casa, su vida, todo, el Señor, mis hermanos, va a arreglar todo. Amén. Porque todos estamos en sus santas y benditas manos. Bendiciones de lo alto. Hasta luego, mis hermanos.